Buenas, bienvenidos. Este es el programa que hemos pensado poner en el aire para discutir algunas cuestiones estratégicas que nos saquen un poco del barullo informativo que recibimos todos los días, de esta ametralladora que nos ataca todos los días con noticias, en la mayoría de las veces también, contrarias a una buena digestión. Pero vamos a tomar un tema que aparentemente es actual y que seguramente es actual, para ir un poco más allá, es decir, para pensar qué hay detrás de eso. Vamos a suponer que el disparador, que el tema central de esta noche sea la grieta. Y para eso hemos invitado por segunda vez, porque nos interesa mucho hablar con él, al licenciado en filosofía, el querido Alejandro Romero. Muchas gracias, Martín. Bien, gracias. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hay detrás de la grieta? Porque hay sectores, digamos, que sufren la grieta, hay sectores que activan la grieta, y termina siendo una manera de dominar a todas las partes, digamos, de la grieta. ¿Quién está pensando en producir con la grieta un resultado beneficioso para sí, ¿no? Yo creo que si lo pensamos un poco, la grieta tiene como 200 años, digamos, desde que existe la sociedad industrial el dominio inclusive de la burguesía global sobre los medios de producción. Hay una tensión, por supuesto, entre con cuánto se queda de lo que producimos juntos los que viven de su trabajo y con cuánto se queda los que son los propietarios de los bienes de capital, de la tierra. Esa grieta, hasta final de la década del 60, comienzo de la década del 70, se había achicado. Había como, por una parte, una presión de los países donde había un proyecto que se suponía que por lo menos que representaba los intereses de los trabajadores, que eran los países de la órbita socialista, y eso hacía que en el resto del mundo que no participaba de ese proyecto o ese intento, las fuerzas del trabajo y del capital hayan negociado alguna clase de tregua. Dicen, bueno, vamos a ver si podemos repartir esto mejor para vivir todos un poco mejor. Y el salario real había empezado a aumentar, las condiciones de trabajo de los trabajadores habían mejorado, el Estado intervenía activamente en lo que se llamó los gloriosos 30, ¿no es cierto?, esos años que van de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1975. Pero después hay como una especie de freno del crecimiento del mundo capitalista, hay un debilitamiento de los países socialistas, y yo creo que ahí aparece claramente dos proyectos. Se empieza a ver que para seguir adelante, distribuyendo la riqueza, mejorando el bienestar, profundizando la democracia, el papel que iban a tomar las grandes mayorías que viven de su trabajo iba a ser cada vez más importante. La participación en la riqueza y la participación en el poder, y la participación en la cultura, en la toma de decisiones. O sea, el pueblo estaba avanzando hacia un mayor dominio de todo, digamos. Sí, incluso aparecía la idea ya de, había problemas de fuentes de trabajo, bueno, reduzcamos la jornada laboral, pasemos a 3 turnos de 6 horas o 4 turnos de 4 horas, lo cual implicaba, evidentemente, avanzar hacia una solución, una manera de organizar la vida y el trabajo mucho más parecidas al peronismo que a lo que es el capitalismo liberal tradicional. Digo el peronismo porque ni siquiera se trata de las viejas soluciones de estatizar toda la propiedad, no. Eran soluciones mucho más parecidas a las que proponía Perón en su momento, ¿no? Y las fuerzas del capital, los sectores dueños del capital, evidentemente no de ninguna manera querían transar con esto. Hicieron un estudio por allá por fin de la década del 60, fin de la década del 60, un modelo del mundo que dirigió y produjo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde mostraban que para que todo el mundo viviera con las condiciones de bienestar de los europeos o los norteamericanos, no iban a alcanzar 3 planetas como la Tierra, porque los tipos tenían
gastaban para vivir como vivían 70% de los recursos, 80% de la energía. Entonces apareció el otro proyecto. Bueno, retrotraigamos todas estas conquistas, vayamos minando la capacidad de organización de los trabajadores, deslocalicemos el trabajo, mandemos las industrias a los países como China, que en ese momento estaba empezando a crecer, el sudeste asiático, algunos lugares de América Latina, donde los salarios son mucho más bajos, y después inventemos una manera de generar plata con la plata. Es decir, avancemos en esta lógica financiera de producir capital con el capital y concentrémoslo cada vez en menos manos. Y apareció toda una estrategia de atacar al Estado como parte del problema, atacar a las fuerzas sindicales, atacar el concepto mismo de trabajo, generar esta idea de que son los negocios, la competencia individual, lo que generan el bienestar de las sociedades. Y hace 30 años que vivimos en esa estela de un proyecto que, en la medida en que se profundiza, genera cada vez más miserables, genera cada vez más excluidos, y por otra parte genera dentro mismo de los sectores que vivimos en nuestro trabajo una especie de lógica de la desconfianza, de la competencia, del menoscabo del otro, de lo que se llama ahora meritocracia, esa cosa de decir, no, yo lo que tengo es porque me lo gané, no porque hay un orden social en el cual todos colaboramos para vivir todos mejor. Este es uno de los proyectos que en este momento alimentan la grieta, es decir, un mundo para pocos que viven a pleno, concentrando la riqueza, concentrando el poder y, por supuesto, derrochando recursos cada vez mayores. Mientras tanto, el otro mundo, un mundo de excluidos, de miserabilizados, ilusionados con la posibilidad de entrar en este mundo de privilegiados, de ricos, y además con una cosa que es muy interesante, hay un ataque, un doble ataque. Por una parte, una precarización del trabajo que destruye las solidaridades en las fábricas, en los lugares de trabajo, etcétera. Impide la estabilidad, porque yo construyo un grupo solidario en la medida en que venimos trabajando hace 5 o 10 años juntos, ¿no? Yo tengo esa experiencia, hace 20 años que trabajo en los sindicatos, ¿no es cierto? Bueno, uno va construyendo eso porque trabaja con la misma gente. Si trabajo 1 año con esta gente, 5 años con el otro, 2 años con el otro, es muy difícil construir esos grupos de solidaridad. Y la otra cosa a través de la robotización. Cada vez que podemos robotizar, meter una máquina que haga el laburo de un ser humano, hacerle hacer el trabajo al cliente, como hacen los bancos, por ejemplo, cada vez más. Mejor, porque entonces le quitamos trabajo a la gente, y si la gente no tiene trabajo, como la gente no puede vivir sin recibir alguna clase de salario, alguna clase en general, la gente trabaja por lo que venga, que es la vieja estrategia de comienzo de la revolución industrial, ¿no? Ese sería el lado de la grieta que quiere privilegiarse, que trata de privilegiarse con la grieta. Ahora ahí tiraste una cosa compleja, porque se trata de, digamos, precarizar las condiciones de trabajo para que el capital concentre más ganancia o más capital. Pero con la robotización llega un momento que ya no necesitas a las personas. Claro. Es decir, el capital se autoabastecería, digamos, de los recursos de costo cero o de costo mínimo para hacer las cosas que está haciendo ahora a través de la gente. ¿Y la gente qué va a hacer? Ese es uno de los grandes desafíos, digamos, de la era de la robotización que se viene, ¿no? Claro, uno se pregunta, en este tipo de modelo tampoco es un modelo que permita sobrevivir a eso que se llamó capitalismo. Porque no es un modelo de inclusión general, de consumo masivo, nada de esto. Entonces es un modelo de otro tipo, esto camina para otro lado. Esto hay un tipo que se llama Emmanuel Wallerstein, que fue el primero que lo dijo, que habló de un nuevo modelo oligárquico, donde en su momento, hace 20 años atrás, él hablaba de dejar masas de excluidos afuera. ¿Y qué van a hacer esas masas de excluidos? Se van a rebelar. Esas masas de excluidos no se van a dejar, no se van a sentar a ver cómo se mueren de hambre. Entonces uno sospecha, esto es nada más que una sospecha, que en este modelo, si este modelo logra avanzar, lo que tenemos por delante es un escenario de guerras entre pobres, de represiones masivas, y en el fondo de todo esto uno dice, bueno, pero estos tipos que promueven este modelo, ¿en qué tipo de solución están pensando? Y lo que viene a la imaginación es que
en su loca cabecita, digamos, ¿no es cierto? Porque yo creo que es un modelo autodestructivo, además, que no se puede realizar sin llevar al planeta entero a una catástrofe. En su loca cabecita estarán pensando en algo así como la solución final en su momento, de los nazis, ¿no? Bueno, si nos joden mucho, los aniquilamos a todos, ¿no? Es decir, una solución militar de gran escala. Sí, como sucedió en la Segunda Guerra. Como sucedió en la Segunda Guerra. 30 millones de personas muertas. Exactamente. Hoy quizá de modo descentralizado, pero yo creo que hay una fantasía de ese tipo. Y me parece que son... A ver, pará. Sí. Sí. Detengamos un segundo en eso. ¿No es una idea muy loca? Yo creo que sí, que es una idea completamente loca. Yo digo, ¿por qué vamos a creer que están haciendo eso? Porque yo no veo que ese modelo conduzca a ninguna otra deriva objetiva. La única otra posibilidad es entrar en razón, entender que somos 7.000 millones de personas, entender que estamos explotando los recursos del planeta, sobre todo los recursos vivientes, y además los que no son renovables, los combustibles fósiles, los minerales, son recursos no renovables, no son renovables a escala ni de 1 ni de 10 vidas humanas, son decenas de millones o cientos de millones de años los que hacen falta para producirlos. Entonces, entrar en razón significa recuperar la noción de que tenemos que producir un modelo integrador, redistribuir la riqueza, redistribuir el poder, avanzar hacia un modelo solidario y no un modelo competitivo y excluyente. Es decir, lo que muchos de nosotros estamos intentando, lo que hay muchísimas organizaciones, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, corrientes enteras de opinión que de alguna forma alimentan de distintas maneras este tipo de proyecto. Avancemos en una ética de la solidaridad, como le gusta decir a nuestro amigo Jorge Rashid, biocéntrica. Él siempre dice que el peronismo es biocéntrico porque el centro de su sentido es el cuidado de la vida. Yo participo de esto, creo que sí. Una ética de este tipo, solidaria, biocéntrica, no solo de cuidado del planeta, de cuidado de unos con otros, los seres humanos. Al fin y al cabo, somos una gran fraternidad. Hay menos diferencia genética entre dos seres humanos, un chino o tres, un chino, un negro y un argentino, digamos, yo, por ejemplo, que no tengo sangre china ni negra, a pesar de que mis sobrinos sí tienen sangre china, y mi nieta sangre negra. Hay menos diferencia entre dos seres humanos de las antípodas del planeta que entre dos chimpancés de la misma selva. Entonces somos todos hermanos. La otra alternativa es esa. Esa alternativa sería una alternativa cuidadosa, con los recursos, racional, además de cuidadosa, con los recursos, con el planeta, de unos con otros, y que nos permitiría entrar en una lógica de la colaboración para resolver los grandísimos problemas estructurales que tenemos. Porque hay además un detalle que es muy interesante. En estos últimos 200 años, la humanidad sufrió una especie de explosión de crecimiento, como sufren las supernovas en el espacio, ¿no? Es decir, crecimos más en los últimos 200 años en términos de población que en el resto de los 150.000 años que hace que estamos sobre el planeta Tierra. Ocupamos todo el planeta. Hoy estamos en todos los nichos ecológicos. Entonces estamos en una situación novedosa y una situación límite. Somos la única especie del planeta que, haciendo lo que hace, arrastra en su deriva ecológica el clima planetario a todas las otras especies del planeta. Si no nos ponemos las pilas, si no nos hacemos responsables de esto, yo creo que la humanidad va a terminar pagando un precio altísimo. No voy a decir que va a desaparecer, no sé, pero vamos a terminar pagando un precio altísimo. Entonces, ese otro proyecto... ¿Qué sería un precio altísimo? ¿Qué te imaginas? No es tanto lo que uno se imagina, es decir... Lo tenemos a Trump diciendo que el cambio climático es una fantasía. Mientras tanto tenemos inviernos que parecen primaveras. Tenemos lluvias como no hubo nunca, torrenciales como... No hay ningún registro histórico de una lluvia como la que hubo en Comodoro Rivadavia. Llovió en Comodoro Rivadavia hace unos meses, un par de meses atrás, un mes y pico, el equivalente a 2 años de lluvia. Y cuando se ven los registros históricos, no hay lluvias centenarias ni bicentenarias, nunca había pasado esto. ¿Qué sé yo? Son anécdotas, si vos querés. Son datos. Tenemos una humanidad que sigue creciendo. Vamos a tener que alimentarla. Si no la vamos a alimentar, se van a entrar a morir de hambre. En situaciones como esa, en el comienzo del siglo XX, 1900, no me acuerdo muy bien, 15 creo. Sí, creo que sí.
La gripe española mató a 35 millones de personas. Hoy hay un montón de porquerías que andan dando vueltas por ahí que solamente se pueden controlar en un régimen de colaboración, donde hay servicios médicos y atención sanitaria para todos. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia del ébola, tuvimos la experiencia con su consiguiente SIDA, que aunque no era catastrófico en número, podía serlo, digamos. La gripe A, que generó también toda una movida tremenda como amenaza. Pero esas también tuvieron la sospecha de que eran producidas a propósito, que habían sido inventadas en algún laboratorio con algún fin. Ninguna persona sensata puede pensar que hay gente que está pensando en matar a millones de personas, digamos. Pero sí hay una idea de que somos demasiados en el mundo, que tendríamos que ser menos, que no hay para todos. Hay una idea dando vuelta, digamos, que rompe la ética de la supervivencia humana, o por lo menos de todos los sectores con el mismo derecho, porque al concentrar capital se está diciendo que hay gente que merece tener más dinero y hay gente que merece tener menos. Ahora, ¿cuál sería el sentido de que haya gente, digamos, el capital que son los señores feudales del siglo XXI, que creen, digamos, que acumulan dinero, ahora ya hay 40 familias que prácticamente tienen el mismo dinero que el resto de la humanidad? Muy bien, supongamos que eso forma parte de la naturaleza de los procesos, pero ¿para qué sería eso? Digamos, ¿a quién le serviría? Supongamos a la humanidad, ¿para qué le serviría que haya gente que tenga todas las telefónicas, todas las comunicaciones, todo el petróleo, todo el litio, digamos, ¿cuál sería el sentido, la utilidad de eso para la humanidad, ¿no? Esa pregunta es muy difícil de contestar porque implicaría contestarla así, con seguridad, implicaría suponer que uno sabe cómo se mueve la historia. Y ya, la verdad que yo no sé. A lo mejor hay otros que saben. Pero yo pienso dos cosas. Por una parte, si ese proceso sirve para seguir concentrando como está ocurriendo, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué sentido tiene? El primer texto que conservamos escrito en la historia de las civilizaciones, que son 10.000 años nada más, de los 150.000 que tiene el hombre sobre la tierra, se llama el poema de Gilgamesh. Y es la historia de un príncipe asirio que baja a los infiernos porque le quiere robar a Marduk, que es el dios de los infiernos, el secreto de la inmortalidad. Yo creo que ese delirio inicial de las clases propietarias del gran patriarcado civilizatorio alimenta este tipo de cosas. Yo creo que estos tipos buscan locamente, delirantemente, alguna forma de inmortalidad. De hecho, hay casos de tipos que se hacen congelar para después que los despierten cuando haya mejores tecnologías médicas. Aparece en las películas todo el tiempo la idea de cambiar de cuerpo. La idea aparece en las revistas científicas, lo que es peor. La idea de que la medicina puede conducir alguna vez a los que puedan pagarla a alguna forma de inmortalidad. Entonces yo creo que detrás de esto hay un delirio de ese tipo, de minorías, por supuesto. Que nosotros vamos a ser los que finalmente, a fuerza de este tipo de acumulación, vamos a lograr vencer a la muerte, digamos, ¿no? Que es también un delirio del final de la modernidad. Algo de esto hay en algunos pensadores de la modernidad en 1800 y pico, 1790, algún delirio de esta clase, ¿no? Ahora, si me preguntas, yo pienso que eso sirve para algo solamente si expropiamos colectivamente la acumulación de esa riqueza, las redistribuimos, las usamos entre todos, sin excluirlos a los tipos que las acumularon, no hace falta. Pero gerenciémoslas entre todos para el beneficio de todos. Ahora, bajémosla frontalmente, o brutalmente mejor, para tenerla en hechos más chiquitos. Se arma una cadena de supermercados, ¿verdad? Que se supone que va a vender alimentos, por lo menos, básicamente. Ahora, a la persona que produce esos alimentos, vamos a decir una cosa de moda en los últimos tiempos, la banana. El tipo que produce la banana, en Jujuy o en un lugar de estos, le pagan $1.20 el kilo. Muy bien. Llega a la góndola del supermercado para que la compre cualquiera de nosotros en 32 pesos. Muy bien.
está determinando cuánto gana el que produce el alimento y cuánto tiene que ganar el que lo consume. Porque, digamos, si vos vas a necesitar potasio de la banana para sobrevivir o para mantener los músculos en determinado estado, lo que sea, como otros alimentos, pero digamos, para sintetizar, se supone que tenés que juntar 32 pesos dentro de tu presupuesto para poder comprar esa banana. Que al mismo tiempo al productor le deja nada más que $1,20 peso, con lo cual toda su inversión, su lucha contra las plagas, el tiempo, etcétera, también tiene que vivir el que la transporta, pero seguramente que la transporta también gana $1,20 peso o 2 pesos, y también sirve para que los que trabajan en el supermercado también vivan, pero en el medio queda una cantidad de dinero enorme que es para el que pone el supermercado. Ahora, entonces el dueño del supermercado está determinando cuánto gana el productor y cuánto gana la gente que lo consume. ¿Qué sentido tiene para la humanidad eso? Digamos? ¿A quién le sirve eso? Yo creo que no tiene ningún sentido, que eso es el producto de un modelo que pareció tener sentido a comienzos del siglo XIX, cuando, digamos, la burguesía inglesa básicamente, pero después el resto de la burguesía europea inventó esta cosa del capitalismo liberal y desarrolló, sobreexplotando a sus propios trabajadores con grados de miseria fabulosas, pero desarrolló una expansión de la producción como no se había visto nunca y no se tenía noticia histórica. Lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX empezó a generar algunos beneficios, cuando los trabajadores, después de una derrota feroz que tuvieron a mediados del siglo XIX, se volvieron a organizar y empezaron a exigir participar de esos beneficios. Digamos, los niveles de bienestar que tienen las clases medias, no hablemos ya de los países centrales, los Estados Unidos, Canadá, los japoneses, los europeos, no, nuestras clases medias, eran completamente impensables para un príncipe en el siglo XVI, XV o XVI, para un príncipe. En ese sentido hubo una ilusión de crecimiento permanente. El problema es que el crecimiento en un planeta finito como es la Tierra, el crecimiento no puede ser permanente, no puede ser ilimitado, porque como se descubrió a final de la década del 60 del siglo pasado, eso requeriría recursos ilimitados que no tenemos. Y ahí empezó el grave problema lógico, si querés, conceptual del capitalismo. Decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? A partir de ese momento, seguir acumulando en pocas manos deja de tener sentido. De hecho, la famosa crisis económica que en el 2008 se desató, es una crisis que se venía preparando desde mediados de la década del 70, porque hay lo que los economistas llaman una crisis de sobreproducción en el mundo. No porque no haya bocas que alimentar, gente que vestir, casas que construir, sino para que poder alimentarla dentro de un régimen mercantil, digamos, yo tengo que comprar la casa, la ropa, la comida, tengo que tener un laburo y me tienen que pagar un sueldo para hacer eso. Entonces, si no hay una redistribución general del trabajo, del ingreso, de la participación en el mundo entero, esas bocas que hay para alimentar, que permitirían que un señor tenga una fábrica de casas, digamos, o de ropa, y le vende a estos tipos, no tienen con qué comprarla. No hay lo que los economistas una vez más llaman demanda solvente. Entonces lo que hay es una especie de enorme crisis de sobreproducción en el mundo que los tipos la resolvieron en lugar de producir, prestándote guita, haciéndote endeudar. Vos vas con la guita que te prestaron, comprás la hipoteca de una casa, empezás a pagarla, y después decís, sí, pero a mí me bajaron el salario 4 veces, yo no puedo pagar la hipoteca. Se la queda el banco, los bancos quiebran, los estados salen a decir que los bancos son demasiado grandes, vuelven a sacarle plata a cada uno de los bolsillos de sus ciudadanos y le reponen al banco toda la plata que perdió en esa especulación delirante y el circuito se realimenta. Entonces, como pasó en Europa. Como pasó en Europa, como pasó en Estados Unidos, como en algún sentido pasó acá con la deuda externa entre la época de Cavallo y cuando Kirchner finalmente empezó a saldar ese problema en el 2003, ahora parece que vamos de nuevo por el mismo camino. ¿Quién se beneficia con una deuda a 100 años de la Argentina? Solamente los acreedores que hacen negocios, sacan esa plata, la llevan a bancos extranjeros y esa plata va a alimentar la producción de algo.
Bueno, uno podría pensar que va a alimentar la producción de algunos objetos suntuarios, yates de millones de dólares, casas bañadas en oro, qué sé yo, que las hay por ahí en algunos lados, automóviles de lujo, pero eso es el consumo del 5% de la población mundial. Con eso no vamos a resolver los problemas de la política y de la economía mundial. Entonces no tiene sentido, es autodestructivo. Y ahí entramos en el tema de la ética. Por supuesto. Autodestrucción o supervivencia de la especie, digamos. Pero a mí me interesó ese punto que vos planteaste, que entonces lo que se produciría es guerra entre pobres, ¿no? Los pobres que le sacan con la motoneta el bolso a la señora que va a tomar colectivo, el que lo enganchan en la droga y después lo obligan a robar para distribuir en algún vivo del poder, policía, no sé quién, la amenaza permanente de inseguridad, los secuestros express, es decir, toda una serie de peleas de pobre entre pobres, y también la idea de la represión, es decir, la gente al perder su trabajo sale a protestar y que entonces en vez de buscar soluciones se busca mandar policías, carros, hidrantes, bomba de no sé qué, bala de goma, después bala de no tan goma, sí. Los enfrentamientos, ¿no? Costequi y Santillán, la muerte para que no sigan viniendo los piqueteros a cortar el tránsito. La guerra entre los que quieren llegar al trabajo en el coche y los que no lo dejan pasar. Un caos previsible, digamos, pero eso ¿cuánto tiempo se puede sostener? No sé. Yo, en todo caso, uno podría decir, bueno, ¿cuánto tiempo se puede sostener? Es muy difícil de decir. Si tienen éxito se podría sostener, no sé, cientos de años a lo mejor, no lo sé. Lo que sí sé es que es un escenario terrible, un escenario terrorífico, y que tenemos salidas de ese escenario. Porque con cultivar una ética que conocemos además porque la hemos practicado, de la solidaridad, de la organización, de la confianza mutua, de la ayuda mutua, una ética que alguna vez se expresó con mucha fuerza en organizaciones sindicales, en organizaciones sociales, en Argentina y en el resto de América Latina y también en el resto del mundo. Hay muchos núcleos de gente cultivando esa ética y tratando de construir políticas de alianza acordes a esa ética para producir un orden de mundo diferente. Yo creo que ese es el desafío. El Papa Francisco lo dice cada 2 por 3, ¿no? O sea, vos decís que de alguna forma hay un liderazgo papal y una serie de organizaciones de distinto tipo, confesionales o no confesionales, que están trabajando para equilibrar la solución del mundo, no hacia una solución final, como algún delirio, sino ponernos de acuerdo, poner un poco de sensatez para organizarnos y poder sobrevivir, ¿no? Sí, digamos, el gobierno de Correa en Ecuador y ahora su sucesor, pues que no es un sucesor del nuevo presidente de la misma fuerza política, lo que el gobierno... Lenín Moreno. Sí, Lenín Moreno. El gobierno de el compañero Evo Morales en Bolivia, los gobiernos que tuvimos acá durante la época de Néstor y de Cristina. ¿Qué dijo Cristina el otro día? Se trata de organizar la vida de las personas para que esa vida sea posible en un país que sea viable. Bueno, se trata de eso. No estamos hablando de hacer la revolución comunista o socialista o cualquier otra fantasía de esa clase, sino de razonablemente pensar cómo organizamos la vida colectiva para que esa vida colectiva sea posible, saludable y expansiva para todos. Ese esquema hoy día forma parte de la grieta, esos dos proyectos. Por supuesto, es la otro lado de la grieta, nuestro lado. Están completamente enfrentados y están en acción los dos. Totalmente. Ese sería el lado. Alguna vez me preguntaron, bueno, ¿y cómo le llamarías a eso? Porque estábamos en una conversación así y un compañero dijo, bueno, eso sería un lado, es como ecológico, es fraternalista. Le podemos poner muchos nombres, ¿no? El ecofraternalismo, el ecumanismo, el peronismo. La ecodemocracia, dice Walter Moore. La ecodemocracia, que dice Walter Moore. O sea que tenemos esperanza. Creo que sí, espero que sí. Muchas gracias. A vos. Es una absurda contradicción
hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes